Hacemos el trabajo práctico número 6, ¿sí? Este trabajo es de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a tratar, no las queríamos interrumpir, gracias Cristian, gracias. Muy bien educados, entonces no me querían interrumpir los chicos. Muy bien, yo sé que están allá del otro lado, ¿sí? Con todas las pilas para aprender hoy. Bien, continuemos entonces en esta clase número 1. No, en realidad dije, a ver, ¿cuál es el cronograma? De la actividad 1 hasta la actividad 5, y en la otra clase vamos a ver a partir de la actividad número 6, ¿sí? Entonces las actividades que vamos a trabajar hoy hasta las 5. Bien, la primera actividad del trabajo práctico número 6, bueno, el tema ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajar, esta actividad tiene como objetivo trabajar el concepto de orden y grado de una ecuación diferencial, ¿sí? Bien, veamos qué dice la consigna. Indique orden y grado de las ecuaciones diferenciales, y después el inciso B, ustedes tienen que proporcionar un ejemplo de una ecuación diferencial que cumple ciertas características. Pero obviamente, como siempre, ¿cuáles son los conceptos previos? ¿De qué estamos hablando? De las ecuaciones diferenciales. Y como bien lo dijo hoy la profe en su repaso, ¿cómo identifican una ecuación diferencial? ¿Cómo ustedes van a decir? Bueno, esta es una ecuación diferencial. Yo le puedo dar muchas ecuaciones y le digo, a ver, de este conjunto de ecuaciones que tienen acá, quiero que me identifiquen las ecuaciones diferenciales. ¿Qué van a hacer? Y bueno, y tengo que saber el concepto. ¿Qué dice el concepto? ¿Cómo se define una ecuación diferencial? Ya estamos, nos imaginamos que estamos en el examen final, porque el examen final es así, dice, defina ecuación diferencial, defina orden, defina grado, ejemplifique. Tranquilamente es una actividad, ¿sí?, que se puede tomar en un examen final. A ver, los escucho. Ahora sí me pueden interrumpir. Les doy ¿Sería una permiso. ecuación que contiene al menos una derivada de una función desconocida? Muy bien. O sea que en la ecuación tenemos que empezar a mirar la ecuación y decir, a ver, aparece por lo menos una derivada de una función desconocida, y yo veo que acá aparecen las derivadas en esta ecuación. Ah, bueno, sí, estamos en presencia de una ecuación diferencial. Muy bien, entonces el primer paso es saber la definición de ecuación diferencial. Es una ecuación, como bien lo dice, que contiene una o más derivadas de una función desconocida. Y esa función desconocida depende de una o más variables independientes, ¿sí? Entonces tiene que aparecer al menos una derivada de una función desconocida. Y ya me está diciendo acá la misma definición qué es lo que desconozco. Cuando nosotros resolvamos una ecuación diferencial, que es lo que vamos a hacer en este curso, resolver ciertos tipos de ecuación diferencial, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos? La incógnita. ¿Y qué es la incógnita? Para nosotros esa función desconocida. ¿Con cuáles vamos a trabajar nosotros? Con las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué son ordinarias? ¿Cómo definimos esa ecuación diferencial ordinaria? ¿Cuándo hablamos de una ecuación diferencial ordinaria? Porque la profe en la teoría le hizo una clasificación, pero le dijo, no, nosotros vamos a trabajar con esta, con las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Es una ecuación diferencial que depende de una sola variable independiente. Que de esa función desconocida que nosotros vamos a determinar cuando resolvamos la ecuación diferencial, va a depender de una sola variable independiente. Muy bien, sí, sí. Bien, entonces eso significa que la ecuación sea ordinaria, que la función desconocida depende de una sola variable independiente. ¿Sí? ¿Qué más tengo que saber en esto? Y bueno, me piden que indique el orden y el grado de la ecuación diferencial.
la misma palabra orden, recuerden cuando vimos derivada sucesiva, hablábamos de la derivada de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de orden enésimo. ¿Sí? Entonces, acá está ese concepto. ¿Cómo vamos a determinar el orden de una ecuación diferencial? El orden, y ojo, porque a veces se confunden mucho con el orden y el grado, suele suceder. Tanto en el final se le pide defina orden, defina grado, y lo hacen al revés. El orden está dado por quien dice por la derivada de mayor orden presente en la ecuación diferencial. O sea, ¿dónde vamos a ir? Miramos toda la ecuación diferencial. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Identificar la derivada de mayor orden. Y esa derivada es la que me da el orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, a ver, miremos la primera ecuación diferencial. Esta derivada que aparece acá, ¿de qué orden es? Orden 3. Bien, 3. vamos al otro término. Esta derivada que aparece acá, ¿de qué orden es? Orden 1. Bien. Orden 1 y aparte está elevado a la 5. Muy bien. ¿Hay otra derivada que aparece acá? No, aparece la derivada de tercer orden y la derivada de primer orden. Entonces, ¿cuál es el orden de la ecuación diferencial? El 3, profe. Exacto, porque dice que el orden está dada por la derivada de mayor orden, y la de mayor orden es la de orden 3. Listo, ya tengo el orden. Ahora, para saber el grado, ¿cómo definieron el grado de la ecuación diferencial? Ahora el grado, ya ustedes les tienen que decir, me tengo que fijar en el exponente, grado, estoy hablando de grado, entonces ya sé que tengo que identificar un exponente, pero cualquier exponente en la ecuación diferencial, no cualquier exponente, ¿cuál? ¿Cuál me determina el grado? La derivada que determine el orden. Exacto, entonces si yo ya identifiqué el término que contiene a la derivada de mayor orden que vimos acá, no me muevo de ahí, digo, bueno, ahora veo cuál es el exponente. ¿Cuál es el exponente de esto? De I tercera, o de la derivada de tercer orden. ¿Cuál es el exponente? 1. 1. Entonces es el grado. ¿Sí? Una vez que ustedes identifican el orden, listo, me quedo ahí, yo digo, a ver, y miro el exponente, es 1, entonces el grado de la ecuación diferencial es 1. ¿Cómo lo definimos entonces? El grado de la ecuación diferencial está dado por el exponente de la derivada que da el orden de la ecuación diferencial, o por el exponente de la derivada de mayor orden. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces estos conceptos, así como los vemos sencillos, pero a veces confunden en un examen, ¿sí? Así que tienen que estar bien claros. Bueno, ya está, entonces ya hicimos acá, que esto no los confunda, ojo, que esto no los distraiga de decir, pero hay un exponente, entonces el grado es 5. No es 5, ¿por qué? Porque ese es el exponente de la derivada de primer orden, pero está la derivada de tercer orden, y esa es la derivada de mayor orden presente en la ecuación diferencial. Así que por favor, miren bien las ecuaciones, ¿sí? Entonces nos situamos en este término y decimos el orden es 3 y el grado es 1. Bien, analicemos así en forma general cuál sería, vamos a la segunda ecuación diferencial, lo vamos haciendo entre todos. Yo voy a escribir acá el inciso 2i. ¿Cuál sería ¿cuál es el orden de esta ecuación diferencial? A ver, ¿cuál es la variable independiente acá en esta ecuación diferencial? Para identificar, así ya vamos, porque miren acá aparece la derivada de segundo orden de i con respecto de t, lo leo así, más la derivada de i con respecto al t al cubo, más 3i igual a 0.
cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente en esta ecuación diferencial. ¿Con respecto de quién estamos derivando? Con respecto de t, Exacto, entonces t es la variable independiente. ¿Y la variable dependiente quién es? Y, que es nuestra función desconocida, es la variable dependiente. Esto es solamente información. Ahora, ¿cómo puedo reescribir? Porque acá está en la notación de Leibniz, ¿sí? ¿Qué significa esto? La derivada segunda de i con respecto de t. Esto nosotros lo podemos escribir como ¿quién? ¿Y prima al cuadrado, profe? Como Pues, i, no, es i segunda, porque es la derivada segunda de i con respecto de t. O la segunda derivada de i con respecto de t. Estoy derivando la función dos veces. ¿Sí? No, ahora, si fuera al cuadrado, ahí tendría i segunda al cuadrado. Pero esto acá me está indicando que estoy derivando dos veces i con respecto de t. ¿Sí? Cuidado con las notaciones. Es una notación que cuando dimos derivada dijimos, bueno, las distintas notaciones en que podríamos escribir la derivada de una función, y una de esas es la notación de Leibniz, que hoy la profe también se la recordó en teoría. Entonces, la derivada segunda de i con respecto de t en esta notación, sabemos que podemos escribir como i segunda. Y la derivada de i con respecto de t, ¿cómo la escribimos? La derivada de i con respecto de t es igual ¿a qué? y prima. A i prima. Muy bien. Entonces reescribamos esta ecuación diferencial. ¿Cómo nos queda? I segunda, ¿sí? Más 2 veces i prima al cubo más 3i igual a 0. Con esto que acabamos de hacer, ahora sí ustedes me dicen cuál es el orden y cuál es el grado de esa ecuación diferencial. Orden. 2. Orden 2 y Grado 1. grado 1. Muy bien. Listo. Vamos a la otra ecuación diferencial. A ver, la inciso 3 sí. Vamos a hacer esta. ¿Cuál es el orden y cuál es el grado? La ecuación diferencial es, ¿cómo leemos? X cuadrado por y prima más X por y igual a 1. Entonces, orden, Orden 1. bien, y grado, 1. 1. Muy bien. Orden 1 y grado 1. Bien, vamos a la otra ecuación diferencial, a la última que tienen ahí. Vamos a identificar primero el orden, obviamente, y después recién el grado. Y segunda, elevado al cuadrado, igual al seno de x más y por e a la x. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la derivada que aparece acá en esta ecuación diferencial? ¿De qué orden? La única que aparece. De segundo orden. Exacto, es de segundo orden, de orden 2. Listo, ya lo identifiqué. Y ahora necesitamos el grado. ¿Cuál es el grado? 2. 2, porque en ese término que me da el orden, miro, y es el grado 2. Entonces esta ecuación diferencial es de orden 2 y grado 2. Orden 2 y grado 2. Listo, ya está la actividad 1, inciso A.
Vamos a la otra. ¿Sí? Dice, proporciona un ejemplo de una ecuación diferencial de orden 2 y grado 1. Una distinta de la que ustedes tienen ahí ya. Orden 2 y grado 1. A ver quién me dicta una ecuación diferencial que sea de orden 2 y grado 1. Por escribir un ejemplo. A ver. Cualquier ecuación diferencial que se le ocurra. Tiene que proporcionar un ejemplo. Supongamos que le estamos pidiendo esto en el examen final. A ver, escucho una ecuación diferencial de orden 2 y grado 1, porque acá dice, proporciona un ejemplo de una ecuación diferencial de orden 2 y grado 1. A ver, escucho. Orden 2, ¿qué significa? Que tiene que aparecer la segunda derivada. Elevado a la ¿cuánto? A la 1, porque el grado es 1. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Cualquiera, a ver. ¿A quién se le ocurre? Cualquier ecuación diferencial. X a la quinta por la segunda derivada, más el coseno de X igual a 0. Muy bien, más el coseno de X igual a 0. Muy bien. Es una ecuación diferencial de orden 2 y grado 1 porque está elevado a la 1. Muy bien. Y ahora otra ecuación diferencial, pero que sea de orden 3 y grado 2. ¿Cómo sería? Cualquiera. Un avión fácil. No sé, se me ocurre, por ejemplo, y al cuadrado más, qué sé yo, a ver qué podría poner, 3x por y de orden 3, dice y tercera, y grado 2. ¿Qué tengo que hacer a este término? ¿Qué le tengo que hacer para que cumpla esta condición? Que sea de orden 3 y grado 2. ¿Qué hacemos? Elevarlo al cuadrado. Exacto. Elevo al cuadrado igual, no sé, a menos 1. Es una ecuación diferencial, sí, porque contiene al menos una derivada de una función desconocida. ¿Qué derivada aparece acá? La de orden 3. Pero dice que tiene que ser de grado 3, de grado 2, perdón, entonces a ese término lo elevo al cuadrado. ¿Se entiende? Puedo borrar todo esto. Estos son ejemplos de lo que pedía la consigna. Yo acá le escribí otros dos. ¿Sí? Voy a borrar esto y creo que esto también, así no se superpone. Vamos a borrar. Entonces, yo les propuse otros ejemplos, una ecuación de orden 2 y grado 1, por ejemplo esta. Menos y segunda menos x igual a 1, es de orden 2 y grado 1. O bien una ecuación de orden 3 y grado 2 podría ser esta. 0,5 o un medio por y prima, menos y tercera al cuadrado igual a x. Ese es el orden 3 y el grado 2. ¿Sí? Bien, listo. Podemos pasar a la actividad número 2. Actividad número 2. ¿Sí? Ahora simplemente nos introducimos al concepto de ecuación diferencial, analizamos el orden y el grado de una ecuación diferencial. La actividad 2 ya me habla de la solución general y particular de una ecuación diferencial. Esos conceptos vamos a trabajar acá. ¿Sí? Si nosotros tenemos una ecuación, cuando tenemos una ecuación, ya sea lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, trigonométrica, todas las ecuaciones que se nos puedan ocurrir, nosotros ¿qué queremos hacer? Resolverla. Cuando resolvemos una ecuación, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos que obtener, ¿qué significa resolver una ecuación? Por ejemplo, una ecuación lineal. Si yo resuelvo una ecuación lineal, ¿qué es lo que determino? El grado de del polinomio.
No, si yo tengo una ecuación lineal, por ejemplo. Si es lineal, ya sabemos que es de grado 1, ¿no? Por ejemplo, una fácil, 2x menos 1 igual a 4. Es más, igual a 3 para que no sean fracciones. ¿Qué es lo que digo yo? Dice, quiero que resuelvan esta ecuación. ¿Qué significa resolver esta ecuación? Es una ecuación lineal. ¿Qué hago? ¿Hallar la solución? Tengo que determinar la solución, o sea que debo determinar el valor de x que satisface a esta ecuación. Entonces hacemos todo el procedimiento, decimos 2x igual a 3 más 1, ¿qué es lo que hago? Sumo el opuesto de menos 1 a ambos miembros, después me queda que x va a ser igual a ¿quién? A 4 sobre 2, y esto es igual a 2. O sea que hemos determinado este valor de x que satisface a la ecuación. Encontramos un valor. Si resolvemos una ecuación cuadrática, y bueno, nosotros trabajamos dentro de los campos de los números reales, pero sé que cuando resuelvo una ecuación cuadrática, nosotros determinamos dos valores que son solución. Pueden ser reales o no reales, pero son dos valores. ¿Sí? Y esos valores, si son reales, pueden ser iguales o distintos. Entonces voy a encontrar siempre los valores de la incógnita que satisfacen a la ecuación. Y son números. Ahora, cuando nosotros hablamos de una ecuación diferencial, ¿qué es la definición? Dice, bueno, es una ecuación que contiene al menos una derivada de una función desconocida, donde esa función desconocida para nosotros tiene que depender de una sola variable independiente porque trabajamos con ecuaciones diferenciales ordinales, ¿sí? Ahora, me habla de una función desconocida y esa va a ser nuestra incógnita. Una expresión, no va a ser un valor acá. Nosotros vamos a determinar una expresión. Entonces vamos a determinar la solución de la ecuación diferencial. Y vamos a hablar de solución general y de solución particular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos? Primero vamos a partir de cómo se define la solución de una ecuación diferencial para hacer esta actividad. Pero ustedes me estarán diciendo, ¿pero por qué? Y acá dice que esta familia de parábolas surgen de la solución general de una ecuación diferencial. O sea que esta familia de curva me está representando geométricamente la solución general de una ecuación diferencial. Eso me está diciendo. Entonces, ¿pero cómo defino la solución de una ecuación diferencial? ¿Qué dice la definición de solución de una ecuación diferencial? ¿Cómo se define? A ver, tienen las notas ahí. Ya hemos hecho una introducción cómo cuando resuelvo una ecuación, determino un valor que satisface a la ecuación. Pero acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Una expresión. Nosotros vamos a decir entonces que una función f, g, como se le llame a la función, es solución de una ecuación si esa función y sus correspondientes derivadas tienen que satisfacer a la ecuación. O sea, ¿por qué esto? Bueno, porque en una ecuación diferencial, ¿qué aparece? Al menos una derivada de una función desconocida. Entonces, ¿nosotros qué vamos a determinar esa función desconocida? Ahora, ¿cuándo esa función desconocida es solución? Y bueno, si la función y sus derivadas ¿sí? satisfacen a la ecuación diferencial. De esa manera definimos la solución. Ahora, podemos tener una solución general y una solución particular. ¿Cuándo hablamos de una solución general? ¿Cómo se define la solución general de una ecuación diferencial? ¿Cómo definimos? ¿Qué es lo que debe suceder? Aparte, es una solución que ¿qué? ¿Con qué particularidad? Es una solución. Si es una solución, quiere decir que esa función
obviamente esa función y sus correspondientes derivadas satisfacen a la ecuación diferencial. Desde ahí partimos. ¿Cuándo vamos a decir que esa función es una solución general? ¿Qué características? ¿Cómo se la define a la solución general? ¿Qué es lo que debe aparecer en esa Porque contiene expresión? tantas constantes arbitrarias como el orden de la ecuación diferencial. Exacto. Entonces, una solución general es una solución que contiene tantas constantes arbitrarias como orden tenga la ecuación diferencial. Si una ecuación diferencial es de orden 2, quiere decir que en su solución general van a aparecer dos constantes. Si es de orden 3, en la solución general tienen que aparecer tres constantes. A eso se refiere. Geométricamente, ¿qué me representa la solución general de una ecuación diferencial? Una familia de curvas. Una familia de curvas. Si nosotros estamos viendo, sabemos que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene al menos una derivada de una función desconocida, para determinar esa función desconocida nosotros vamos a integrar, porque si hay derivada, recuerden que la derivada y la integración son inversas, son operaciones inversas. Entonces, si yo tengo una función y quiero encontrar su derivada, derivamos. Pero ahora si yo tengo la derivada de la función y quiero determinar la función, ¿qué es lo que hacíamos? Tenemos que integrar. Por eso que yo le decía que era muy importante saber integrar, porque cuando resolvemos ecuaciones diferenciales tenemos que integrar. Nosotros cuando vimos integrales indefinidas, dijimos que cuando encontrábamos, ¿se acuerdan que decía la definición? La integral de f de x con respecto de x es igual a ¿quién? A la primitiva más una constante. Si solo si la derivada de la primitiva era igual a f de x chiquita, que esa f de x chiquita, ¿quién es la función integrando? La primitiva es la f grande, que obtenemos cuando integramos. Cuando integramos, ¿quién? La función f chiquita, que es la función integrando. Que esa función integrando, ¿quién es? La derivada de la primitiva. Bueno, eso nosotros ya lo sabemos. Sí, se hace un juego de palabras, pero nosotros eso ya lo sabemos. Y cuando resolvemos una integral indefinida, dijimos que obtenemos geométricamente que una familia de curvas. Por eso que la solución general de una ecuación diferencial, y claro, geométricamente tiene que ser una familia de curvas. Ahora, ¿cómo se define la solución particular? ¿Cuál es la diferencia entre la solución particular y general? A ver, si yo digo particular, la palabra particular ya me tiene que estar diciendo algo. De todas estas, yo tomo una en particular. No sé, se me ocurre esta rojita que tienen acá, que creo que es la que tienen que resolver. Esta es una particular, es una solución particular. Esto me está representando una solución particular. De todas estas, una particular. ¿Y cómo determino esa particular? ¿Cómo determino esa solución particular? ¿Qué va a suceder con estas constantes arbitrarias que aparecen en la solución general? ¿Qué sucede? Se obtiene una constante. La podemos determinar a esas constantes, o sea, que esas constantes arbitrarias nosotros podemos darle un valor particular o bien la podemos determinar mediante condiciones iniciales, que se llaman, que justamente es la que tienen acá. Dice, obtenga la expresión de la parábola que corta el eje de las ordenadas en 3, o sea que quiero esa, la que corta el eje de las ordenadas en 3, y le estoy dando una condición inicial. Esa condición inicial, ¿sí?, que nosotros le damos, es lo que me va a permitir determinar la solución particular. Entonces, la solución particular es una solución en la que las constantes arbitrarias están determinadas. Ya sea, bueno, acá yo le puse, por condiciones iniciales, que nosotros decimos, bueno, queremos aquella tal que es la curva pase por un punto determinado. O bien nosotros le podemos dar un determinado valor de C. Queremos la curva tal que C sea igual a tanto.
o la podemos determinar mediante las condiciones iniciales. Entonces, y geométricamente, ¿qué vamos a obtener? Una sola curva, una determinada, una curva. De la familia de curvas, con las condiciones que nosotros demos, las condiciones iniciales, vamos a obtener una, nada más. Esa es la diferencia. A veces se pregunta cuál es la diferencia entre una solución general y una solución particular de la ecuación diferencial. Y ustedes tienen que saber el concepto para que me digan cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, a ver, entre la solución general y particular? Así en sus propias palabras, de acuerdo a lo que tienen ahí en el resumen de lo que estuvimos charlando. Si yo les pregunto, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una solución general y particular de una ecuación diferencial? ¿Qué me dirían? Diría que la ecuación general tiene constantes indeterminadas y las soluciones particulares tienen constantes determinadas. Y Exacto. geométricamente se diferencian por que la general tiene una familia de curvas y la particular tiene una sola curva. Exacto, muy bien. Exacto. Que en la solución general voy a tener tantas constantes arbitrarias como orden, y en cambio en la solución particular voy a tener esas constantes, van a estar determinadas. Muy bien, muy bien. Bien, con todo esto, entonces vamos a resolver esta actividad. Estas familias de parábolas me están representando la solución general de una ecuación diferencial. Lo que le pido acá en la primera actividad, que obtengan la expresión. Esto ya lo hicimos, como ya lo hicimos en integrales indefinidas en el trabajo práctico número 4. Creo que era 4, sí. ¿Cómo obtenemos la expresión de la parábola de esta? Justamente de esta roja que tienen acá. ¿Cómo determinamos la expresión de esta parábola? Entonces ustedes ya saben de matemática 1 cómo determinar la expresión de una parábola que sabemos que representa una función polinómica de grado 2, o nosotros le llamamos la función cuadrática. ¿Qué datos tienen? Y bueno, empiecen a ver desde la gráfica, ¿qué datos tienen para determinar la expresión de esa parábola? ¿Con qué datos cuentan? Las raíces. Las raíces, muy bien. Entonces tenemos para determinar las raíces, que en este caso son, ¿cuál es la x1 y cuál es la x2? x1 igual a este valor, que se lo puede ver, perdón, yo la voy a borrar acá para que ustedes lo vean bien. ¿Cuál es? x1, donde la parábola corta el eje x, y x2, donde la parábola corta el eje x. Entonces veo efectivamente que x1 y el x2 es igual a 3. ¿Qué otro dato tiene? La ordenada al origen. Exacto, tienen la ordenada al origen, o sea que tienen el punto de coordenadas 0, 3. Con los datos, ¿qué expresión van a usar? ¿La polinómica, la factorizada o la canónica? La factorizada. Lo más fácil es la factorizada. Exactamente. Entonces, van a usar la factorizada igual a A por X menos X1 por X menos X2. Hacen la sustitución, ustedes esto ya lo saben, A por X menos 1 por X menos 3. ¿Cómo determino este coeficiente? El coeficiente principal, el coeficiente del término cuadrático. ¿Qué van a hacer? Reemplazar con el punto que pertenece. Exacto. Este punto pertenece a la parábola, por lo tanto tiene que verificar su expresión. Sustituyen, entonces 3 igual a por 0 menos 1 por 0 menos 3, y esto es 3 igual a, acá me queda menos 1 por menos 3, y esto es 3. Entonces, ¿cuánto es A? ¿Cuál es el valor de A?
Menos porque Uno. no es más. A es 3 sobre 3, 1. Y es positivo. Y tenía que darnos positivo. Si le hubiera dado negativo, y bueno, y tengo que revisar porque estoy viendo que las parábolas son cóncavas hacia arriba. Y si son cóncavas hacia arriba, eso significa que A tiene que ser positivo. Si le hubiera dado 0 o negativo, y bueno, tengo que revisar las cuentas. 0 no puede ser, porque si no, no me estaría representando una función cuadrática. Bien, listo, entonces con A igual a 1 sustituyen y ya tenemos la expresión de esa parábola que corta el eje de las ordenadas en 3. O sea que me quedaría x menos 1 por x menos 3. Pero, dice acá, obtenga la gráfica que corta el eje de las ordenadas. ¿Qué representa dicha gráfica? ¿Qué me está representando la gráfica entonces? Esta gráfica solita, ¿qué me está representando? Una parábola. Es esto. Pero acá, en la ecuación diferencial, porque dice que esta es una familia de curvas que me está representando la solución general de una ecuación diferencial. Estamos acá. Geométricamente, esa familia de curvas es una solución general. Ahora yo estoy tomando una en particular. Entonces, ¿qué me está representando? Estoy tomando acá una curva. Lo estoy mirando geométricamente. Tengo una curva. ¿Qué me está representando? Y vuelvo para acá. ¿Qué me está representando? Una solución particular de una ecuación diferencial que no sé cuál es. Lo único que tenemos acá como dato, que esta familia de curvas me representa la solución general de una ecuación diferencial. Ahora, pero yo estoy tomando una de esas, entonces, ¿qué me representa? Y me está representando la solución particular de la ecuación diferencial. ¿Se entiende? Ahora me dice, ¿y cuál es la expresión de la solución general de la ecuación diferencial? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Y yo voy a tener que desarrollar esto, ¿sí? Porque la solución general, ¿qué me tiene que aparecer? Las constantes, ¿o no? Entonces nosotros vamos a resolver este producto. Yo voy a borrar. Vamos a borrar esto. Ustedes esto no lo hice yo acá en la presentación, porque parto del supuesto que esto lo trabajamos en matemática 1. Bueno, vamos respondiendo a las... Voy a borrar esto para que no quede improlijo. Entonces, el primer inciso ya está, ¿sí? Entonces, acá lo único que me faltó escribir que esto... Ay, ¿dónde se me fue? Acá. El anotador, que esto me representa la solución particular de la ecuación diferencial. ¿Sí? Es una particular. Yo lo que hice a la expresión factorizada la desarrollé. ¿Cuál era la expresión? Que yo le llamé y, bueno, le puse f de x acá, que es lo mismo, y igual a f de x. Era x menos 1 por x menos 3. Desarrollan y le escribo en forma polinómica porque me interesa esa forma. Este 3, ¿quién es? Es la constante, profesor. Es la constante. Es el valor de la constante. Y nosotros sabíamos, ¿se acuerdan cuando hicimos cuando resolvimos, cuando entramos a integrales indefinidas, dijimos que geométricamente, ¿qué sucedía? Una curva era la traslación vertical de la otra, ¿o no? Entonces, esto es lo que me está dando. Si yo tomo esta, ¿cuál va a ser la expresión de esta parábola? Y yo sé que va a ser x cuadrado menos 4x más 2. Si yo tomo esta, ¿cuál va a ser la expresión de la parábola? Y va a ser x cuadrado menos 4 más 1. Si yo tomo la curva azul,
yo sé que la expresión de esa, si no me creen, de todas maneras lo hacen, miren acá tengo los datos, las raíces son 0 y 4, ¿cuál va a ser la expresión de esta curva? Y va a ser x cuadrado menos 4x más 0. Y si yo tomo esta que tengo acá, ¿cuál va a ser la expresión? Y veo que está cortando al eje de las ordenadas en menos 1. Ya sé que va a ser x cuadrado menos 4x menos 1. O sea, aquí en lo que va cambiando esa constante, que es la constante de integración. Entonces acá me dice, ¿cuál va a ser la expresión general? La expresión de la solución general. Entonces va a ser x cuadrado menos 4x más c. Esa va a ser la solución general. ¿Sí? Listo. Ahora me dice, muestre que la ecuación diferencial que tiene como solución general esta, o sea, la que determinamos en este inciso, es y segunda igual a 2. O sea, simplemente le estoy pidiendo que muestren que y segunda es igual a 2. ¿Cómo van a hacer para mostrar que la ecuación diferencial que tiene como solución esta función es, ¿sí?, la segunda derivada es igual a 2. ¿Cómo voy a hacer eso? Derivando la función. Exacto, derivo esta función que me está representando la solución general. Bueno, la derivamos. La primera derivada, la derivada de esto es 2x menos la derivada de 4x es 4 más la derivada de una constante 0. Pero me dicen que muestre que la derivada de segundo orden es igual a 2. Entonces vuelvo a derivar. Derivamos. ¿Cuál va a ser la y segunda? Derivo y' con respecto de x. ¿Cuál es la derivada? Es 2, profe, es correcto. Claro, entonces vamos a derivar esto. Entonces la derivada de 2x con respecto de x es 2. Y la derivada de 4 es 0. Entonces efectivamente se cumple que la derivada segunda es igual a 2. ¿Sí? Esto era más para hacer una introducción, digamos, del concepto de solución de una ecuación diferencial partiendo desde lo geométrico. ¿Sí? Desde lo geométrico. Ahora, veamos la otra actividad. Vamos a borrar esto. Y sí vamos a pasar a la actividad número 3. La actividad 3 y 4 que tienen que ver con solución de una ecuación diferencial. Acá nosotros vamos a determinar si una función dada es solución de una ecuación diferencial. Todavía no estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Estamos trabajando el concepto de solución. Dice, en cada caso determine si las siguientes funciones son solución de las ecuaciones diferenciales dadas. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta actividad? Nosotros queremos saber si esta función, que es nuestra función capaz, ¿no sé? Así que es nuestra función desconocida a la que nos referimos en el concepto, si esta función es solución de esta ecuación diferencial. ¿Cómo vamos a hacer ese procedimiento? Bueno, vamos a nuestros conceptos previos. Solución de una ecuación diferencial. ¿Qué dijimos? Que una función f, o como se llame la función, es solución de una ecuación diferencial si la función y sus correspondientes derivadas satisfacen a la ecuación diferencial. Entonces, yo quiero saber si esta función es solución de esta ecuación diferencial. Si es solución, quiere decir que esta función, que es la que tienen acá ahí, y sus correspondientes derivadas, acá hasta dónde vamos a derivar, y hasta el orden de la ecuación diferencial. El orden de esta ecuación diferencial es y. Acá dice y', es la única que apareció, entonces de orden 1. O sea, ¿qué vamos a hacer? A esta función la vamos a derivar hasta el orden de la ecuación diferencial. ¿Para qué? Porque yo tengo que sustituir acá. Nosotros tenemos que sustituir lo que aparece. La función desconocida y su derivada. Vamos a sustituir acá
Si se verifica la igualdad, si llegamos a obtener una identidad y vamos a decir, sí, esta función sí es solución de la ecuación diferencial. Es como cuando resolvemos una ecuación cualquiera, nosotros determinamos el valor de la incógnita, que sustituido en la ecuación tiene que verificarla. Y bueno, pero acá nuestra función, la incógnita es una función. Y como en una ecuación diferencial aparece una o más derivadas de una función desconocida, y bueno, si la función desconocida y sus correspondientes derivadas satisfacen esta ecuación, y va a ser solución. Si no, vamos a decir que no es solución, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Primero, lo primero que vamos a hacer es derivar la función que me están proponiendo como solución, derivar hasta el orden de la ecuación diferencial. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer después? Y bueno, vamos a sustituir en la ecuación diferencial lo que corresponda. ¿Qué va a corresponder sustituir acá? Bueno, la función y la derivada. Y obviamente trabajar algebraicamente. Y por último, ver o verificar si se cumple la igualdad. Esto es en forma general para determinar si una función dada es o no solución de una ecuación diferencial. Veamos el primero. ¿Qué dice? Derivar la función hasta el orden. ¿Qué función es esta? Yo quiero saber si esta función es solución de esta ecuación diferencial. ¿Cuál es el orden de la ecuación diferencial? Y es de orden 1. Entonces voy a derivar la función hasta el orden 1. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Vamos a derivar la función desconocida. Yo quiero derivar, porque derivamos hasta el orden de la ecuación diferencial, el orden 1. Entonces necesito derivar esta función hasta el orden 1. ¿Cuál es la derivada? La derivada de y con respecto de x es y'. Ahora derivemos la suma. ¿Es igual a quién? Derivo todo con respecto de x porque nuestra variable independiente es x. ¿Cuál es la derivada de x con respecto de x? Aquí. 1. 1. Más. Ahora derivemos e a la menos x. ¿Cuál es la derivada de e a la menos x? Entonces, la profe hoy, es más, hoy se lo hizo en la teoría, cuando le mostró la fórmula de la lineal. Va a ser e a la menos x por la derivada de ¿quién? De esto, que es menos 1. Aplicamos la regla de la cadena, ¿sí? O sea que esto es igual a 1 menos e a la menos x. O sea que la derivada de la función desconocida y' es igual a 1 menos e a la menos x. Listo, derivamos hasta el orden de la ecuación diferencial. Si acá hubiera aparecido y segunda, y bueno, iba a tener que volver a derivar. Por eso dice derivamos hasta el orden de la ecuación diferencial. Listo. Segundo paso, ya está el primero. Dice que tenemos que sustituir en la ecuación diferencial lo que corresponda. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Y' más y igual a x más 1. ¿Qué vamos a sustituir? El y' y la expresión de y. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Quién es y'? Y bueno, es 1 menos e a la menos x más y. Pero ¿cuál es la expresión de y? Es x más e a la menos x. X más e a la menos x. Igual a ¿quién? A la expresión x más 1. Lo único que es sustituido en la ecuación diferencial es y' y la expresión de y. Ahora trabajamos algebraicamente. Tengo menos e a la menos x más e a la menos x, esto se hace 0.
O sea que me quedó 1 más x igual a ¿quién? A x más 1. Esto es una identidad, es una igualdad que se va a verificar para todo valor de x. Porque 1 más x es lo mismo que decir x más 1. Acá puedo escribir conmuto x más 1 igual a x más 1. Y esto se va a verificar siempre. Es una identidad. O si quieren lo vemos de esta manera. Pasamos todo a un solo término, x más 1 menos x menos 1 igual a 0. 1 menos 1 es 0, x menos x0, 0 es igual a 0 y esto es una identidad, esto es verdadero. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Que efectivamente esta función es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la función y su correspondiente derivada satisfacen a la ecuación diferencial. Por eso que es solución. Ahora nosotros lo que vamos a hacer en las otras actividades después es resolver la ecuación diferencial y encontrar esa función desconocida. Pero ahora, en esta actividad, simplemente le estamos proponiendo. Es decir, ¿será que esta función es solución de esta ecuación diferencial? ¿Será que esta función es solución de esta ecuación diferencial? Y bueno, y tenemos que aplicar el concepto de solución de una ecuación diferencial. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, vamos a hacer una más. Bueno, yo esta que les escribí acá en forma muy desprolija, se lo había hecho bien bonito. Si ustedes saben el concepto y el procedimiento, esto no tiene que causar muchas dificultades a la hora de resolver una actividad del estilo, ¿sí? Bien, entonces derivamos la función, luego sustituir en la ecuación diferencial el i' y el i, sustituimos, hacemos algebraicamente el procedimiento y vemos que 0 igual a 0 es una identidad. Esto cuando se suceden estas igualdades hablamos de identidad. Por lo tanto, la función dada es solución de la ecuación diferencial. Vamos a hacer un poquito más de esas, a ver, ¿cuál creen ustedes que le va a causar un poquito más de problema? Elijan y hacemos. A ver, ¿cuál hacemos? Profe. Todo. ¿Cuál de esas? Yo ya hice el La I. tercera. ¿Cuál? ¿Será? ¿La tercera? Bueno, a ver, vamos a hacer la tercera, la vamos a hacer en la pizarra del Zoom, así no quede tan desprolijo, ¿sí? Entonces ustedes vayan intentando hacerla. Bueno, vamos a hacer la tercera, ustedes me van a dictar la ecuación, la función y la ecuación. Todos vamos por la tercera, acá Jeremías también nos dice la tercera. Entonces, I igual a E a la T por el seno de T más una constante por T. Esa C es una constante. ¿Será que solución de esa ecuación diferencial la derivada de I con respecto de T menos I igual a E a la T por coseno de T? ¿Cuándo va a ser solución? Cuando la función desconocida y sus correspondientes derivadas tienen que satisfacer a la ecuación diferencial. Veamos entonces, voy a dejar de compartir la presentación, compartamos una pantalla, una pizarra aquí, para que quede un poquito más prolijo. Y vamos a hacer el inciso 3. O sea que queremos ver si la función I igual a ver si es que, no, con esto ya es muy grueso. E a la T por el coseno de T más... Creo que es por el seno. Ay, seno, perdón, no sé por qué copié. Yo estaba mirando la ecuación diferencial. Gracias
por el seno de t más una constante c por t será que es solución de esta ecuación diferencial. Y yo la voy a escribir. Si la derivada de i con respecto de t es lo mismo que decir i' menos i igual a e a la t por el coseno de t. ¿Sí? Entonces vamos a la definición. ¿Qué dice? Cuando una función f es solución de una ecuación diferencial. Si la función y sus correspondientes derivadas satisfacen esta ecuación. Primer paso, derivar hasta el orden de la ecuación diferencial. ¿De qué orden es la ecuación diferencial? ¿De qué orden es la ecuación diferencial? Esta ecuación diferencial. Es de primer orden, así que van a tener que derivar una sola vez. Entonces, ¿cuál es la derivada? Entonces decimos que el orden es 1. El orden de la ecuación diferencial. Orden 1, entonces derivamos. No le voy a escribir más, lo voy a confundir. Es de orden 1. Derivemos, esta está en el orden 1. ¿Cuál es la derivada de i con respecto de t? Nuestra variable independiente acá es t. Derivemos la función hasta el orden de la ecuación diferencial. La derivada de i con respecto de t es i'. Igual. La derivada de esto. Vamos aquí. ¿Qué tengo? Un producto. ¿Y cómo derivo un producto? ¿Es igual a quién? La derivada de la primera función por la segunda sin derivar. ¿Cuál es la derivada de e a la t? Es e a la t. Por la segunda función sin derivar. Vamos repasando las reglas de derivación. Más la primera función sin derivar, que sería e a la t, ¿verdad? Por la derivada del seno. ¿Y cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de t. Coseno de t. Bien, acá estamos derivando hasta el orden que me indica la derivada, que es de orden, el orden de la ecuación diferencial. Más, ¿y cuál es la derivada de c por t con respecto de t? Sí, profe. La constante, porque es la constante por una función, sabemos que la derivada es la constante por la derivada de la función. La derivada de t con respecto de t es 1. Bien. Segundo paso, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir en la ecuación diferencial lo que corresponda. ¿Y qué vamos a sustituir? El i' y el i. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, i', vamos a copiar la ecuación diferencial. I' menos i es igual a e a la t por coseno de t. Vamos a sustituir en la ecuación diferencial el i' y la expresión de i. Entonces, i', ¿quién es i'? Es e a la t por el seno de t, ¿verdad? Más e a la t por el coseno de t, más la constante c, menos, y ojo aquí, abrimos paréntesis o corchete, lo que ustedes quieran, porque i es una expresión que tiene más de un término, entonces este menos me va a cambiar el signo. Entonces, e a la t por el seno de t más c por t igual, y el segundo miembro como está, porque no tengo que sustituir nada, esta expresión solo depende de t, e a la t por coseno de t. Y ahora tenemos que ver si se verifica esta igualdad. Entonces hay que
trabajar algebraicamente. Vamos a sacar, lo primero que vamos a hacer es sacar este corchete. Entonces, e a la t por el seno de t más e a la t por el coseno de t más la constante, y ahora menos por más, me quedaría menos e a la t por el seno de t menos por más es menos c por t, igual a e a la t por el coseno de t. Bueno, ahora miren qué expresiones podemos simplificar, si hay algo para simplificar o no. ¿Qué podemos simplificar acá? E a la t por el seno de t. Este con este, muy bien. ¿Algo más? Miren acá, tengo e a la t por coseno de t y acá tengo e a la t por coseno de t. ¿Se podría simplificar? Sí, Sí. profe. Sí, entonces simplificó este con este. Entonces me queda c menos c por t igual a 0. O sea que me queda c igual a c por t. Y esta es una identidad. Se tendría que cumplir acá para cierto valor, pero se tiene que cumplir para todo para que sea solución. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Que es solución o no? Esto no es una identidad. No, No es una solución. identidad. Esta ecuación no es una identidad. Y... Ay, estoy escribiendo cualquier cosa. Disculpen la letra. No es una identidad. Por lo tanto, la función no es solución de la ecuación diferencial. La función, ¿qué función? La i igual, bueno, a toda esa expresión que no la puedo escribir con el teclado, i igual a e a la t por el seno de t más c por t, no es solución de la ecuación diferencial. Dada. Listo. Ecuación diferencial. Listo. No se cumple la igualdad, o sea, no es una identidad, no llegué a una identidad, porque acá se va a cumplir para cierto valor de t, que se tiene que, para que sea solución, ¿sí? Entonces, no es una identidad, por lo tanto, esa función no es solución de la ecuación diferencial. Listo. A ustedes le quedan lo otro. Vamos a seguir compartiendo esto. Le va a quedar hacer el 2i y el 4i. De la misma manera, ¿sí? La actividad 4 dice, obtenga los valores del parámetro m para que esta función satisfaga la ecuación diferencial. O sea, que queremos que esta función sea solución de esta ecuación diferencial. O sea que tenemos que determinar el valor de m para que esta función sea solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué van a hacer? Lo vamos a plantear así en forma general, ustedes lo van a resolver. ¿Qué vamos a hacer? A ver, yo quiero que esta función sea solución. Para que sea solución, y parten desde el concepto. Yo quiero que esta función sea solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir que sea solución? Que la función y sus correspondientes derivadas satisfagan a la ecuación diferencial. Entonces van a empezar el primer paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recién lo hicimos. ¿Cómo verifico si una función es solución de la ecuación diferencial? Y bueno, que la función y sus derivadas satisfagan la ecuación diferencial. Lo nuevo acá es que yo tengo que determinar ese valor de m para que efectivamente esta función y sus derivadas verifiquen o satisfagan a la ecuación diferencial. Entonces, ¿hasta dónde vamos a derivar? ¿Hasta qué orden voy a derivar la función desconocida? Hasta orden 2, profe.
Claro, porque la ecuación diferencial es de orden 2, entonces vamos a derivar y hasta el orden 2. Y es igual a x a la m, donde m es un parámetro, es un valor real cualquiera. ¿Sí? Entonces, y es igual a x a la m. Vamos a escribir con carta. Entonces, ¿cuál es y'? ¿Cuál es la expresión de y'? Derivo esto. M es cualquier número. ¿Cómo derivo x a la m? Es una potencia. ¿Cómo derivamos la potencia? ¿Qué hago? Bajo el exponente. M. mx a la m menos 1. Exacto. A la m menos 1. Acá m. Estoy acostumbrada a escribir con imprenta. Listo. Ya tengo y', pero tengo que derivar hasta el segundo orden. Y segunda, derivamos de vuelta. Ahora derivamos y' con respecto de m. Tengo la constante por una función. La derivada es la constante, que es m, por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de x elevado a la m menos 1? ¿Qué tengo que hacer? Bajo el exponente, ¿verdad? M menos 1 menos por 1 por x elevado a la ¿cuánto? Ahora tengo que restar 1. M menos 1 menos 1. Al exponente m menos 1 le resto 1. En definitiva, ¿cómo nos queda la derivada segunda? M por m menos 1 por x elevado a la ¿cuánto? A la m menos 2. Listo. He derivado la función hasta el orden de la ecuación diferencial. El orden era 2. Segundo paso, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a trabajar en la ecuación diferencial. X cuadrado por y segunda más 6x por y' más 4y igual a 0. Esta es nuestra ecuación diferencial. ¿Qué es lo que dice? Esta función es solución de esta ecuación si ella, o sea, si la función y sus correspondientes derivadas satisfacen la ecuación diferencial. ¿Qué vamos a sustituir? Dice, el segundo paso es sustituir en la ecuación diferencial lo que corresponde. ¿Qué vamos a sustituir? Y segunda, y' e y. ¿O no? Entonces, ¿cuál es la expresión de y segunda? Es esta. Entonces nos va a quedar x cuadrado por y segunda. Paréntesis, y segunda es m por m menos 1 por x elevado a la m menos 2. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un corchete. Más 6 por x por y', pero y' es m por x elevado a la m menos 1. Más 4 por y, pero ¿quién es y? Y es x a la e. ¿Igual a quién? A 0. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Determinar el valor de m para que se verifique esta igualdad. Entonces tenemos que resolver esta ecuación para determinar el valor de m. Y ustedes dirán, ay, pero esto es un lío. Sí, es un lío. Hagamos la distributiva, acá no me queda x cuadrado por todo esto. Entonces, x cuadrado por x, acá vamos a hacer un cálculo auxiliar. Vamos a hacer x cuadrado, es un producto, por x elevado a la m menos 2. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Porque acá voy a hacer, tengo x cuadrado por todo esto. Es más, no hacía falta que ponga acá un corchete acá, porque es un producto. Solo términos. ¿Cuánto sería? Lo único que hice es conmutar factores acá. X al cuadrado por x elevado a la m menos 2.
Producto de potencia de la misma base es igual a una potencia de la misma base. ¿Y qué sucede acá en el exponente? ¿Qué tengo que hacer con los exponentes? Exponente, profe. Sumar, ¿verdad? Me queda 2 más m menos 2. Y 2 menos 2 se va, o sea que me queda Aquí a la M. x a la m. Acá lo mismo. Tengo x por x elevado a la m menos 1. Producto de potencia de la misma base me va a quedar x elevado a la 1 más m menos 1 y me queda x a la m. Entonces, miren lo que me quedó acá. M por m menos 1 por x elevado a la m. ¿Estamos de acuerdo? Porque x cuadrado por x a la menos 2 es x a la m. Más, y acá tengo 6x por m por x a la m menos 1. Pero x por x a la m menos 1 dijimos que es x a la m. Entonces me queda 6x a la m por m. Me estoy olvidando de esa m. Entonces me queda 6 por m por x a la m menos 1, que dijimos que es x a la m. Más, y bueno, 4 por x a la m. Todo esto igual a 0. Listo. ¿Cómo resuelvo esta ecuación ahora? ¿Cómo resuelvo la ecuación? ¿Mm? ¿Qué pueden ver? ¿Qué es lo que se repite? A ver, ¿cuál es el factor común? Porque nosotros queremos determinar el valor de m para que esta función satisfaga esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que se repite? X a la M. X a la m. Entonces eso va a ser nuestro factor común. Saco factor común, x a la m. X a la m. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? M por m menos 1, el primer término, más 6m, más, ¿cuánto? 4. ¿Igual a quién? A 0. Y ya miren cómo simplifiqué esta ecuación. Dice, x a la m por todo esto igual a 0. Y para que ese producto sea igual a 0, ¿qué debe ocurrir? Yo voy a borrar esto. ¿Qué debe ocurrir para que ese producto sea igual a 0? X a la M es igual a 0, profe. Ajá, muy bien. X a la m es igual a 0 o M igual a 0. x a la m, para que ese producto sea igual a 0, x a la m es igual a 0, o este factor tiene que ser igual a 0. M por m menos 1 más 6m más 4 igual a 0. O sea que, como es factorizado, para que el producto sea igual a 0 es el primer factor es 0 o el segundo es 0. Pero acá me pregunto, ¿existe algún valor de m para que esto sea igual a 0? ¿X a la m es igual a 0? ¿Existe algún valor? No, acá sabemos que esta ecuación, de acá vamos a decir que x a la m siempre es positivo para cualquier valor de m. ¿Sí? Va a depender de acá de x también, pero acá vamos a decir que no existe ningún m tal que x a la m sea igual a 0. No existe ninguno. Ahora, pero vamos a tener que resolver acá. Entonces hago la distributiva porque tengo un producto. Entonces me queda m cuadrado menos m más, este por este, 6m más 4 igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá tengo m cuadrado
Menos m más 6m son más 5m, más 4, igual a ¿quién? A 0. ¿Y esta qué ecuación es? Ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática y bueno, ustedes la van a resolver. Es una ecuación cuadrática. Van a determinar dos valores de m. Esos valores de m, ¿sí? ¿Con qué condición hemos determinado? Con que esta función tiene que satisfacer la ecuación diferencial. De ahí partimos. Debo determinar el valor de m para que esta función sea solución. Para que sea solución, bueno, se cumple que la función y sus correspondientes derivadas deben satisfacer la igualdad. Y para que satisfagan la igualdad, bueno, llegamos a todo esto, miren, de todo este procedimiento algebraico llegamos a plantear esta ecuación cuadrática. Al resolver vamos a determinar los valores de m, ¿sí? Que van supuestamente, a ver si tengo 2m, voy a tener dos soluciones o no. La y igual a x elevado a la m1 y la y igual a x elevado a la m2. ¿Sí? Ustedes resuelven la ecuación diferencial. Ustedes, a ver, no sé si alguien tiene ahí, ya lo hizo, ¿cuál sería el valor de m? Resuelvan esa ecuación cuadrática y me dicen cuáles son los valores de m, Menos tal 4 que... menos 1. Muy bien, bueno, acá me dicen que es m1 igual a menos 4 y m2 igual a ¿cuánto? ¿A 1? ¿A menos 1? Menos 1. Menos 1. A ver, menos 1, 1, menos 4, sí, muy bien. Entonces quiere decir que esos son los valores de m que hacen que esta función sea solución de la ecuación diferencial. ¿Cuál sería la solución? Bueno, tendré una solución I1, sería x elevado a la menos 4, y una solución I2 que sería x elevado a la menos 1. ¿Sí? Bueno, esos serían los valores de m. ¿Qué es lo que hemos aplicado fuertemente? Y el concepto de solución de una ecuación diferencial. Ese concepto hemos usado para determinar ese valor, ese parámetro m. ¿Sí? Bien. Ustedes hacen la captura. Y ahora pasamos, sí, a... Hoy tengo que borrar sí o sí. Vamos a borrar. Y así pasamos a la siguiente actividad. Ahora sí vamos a resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué tipo de ecuación diferencial vamos a ver nosotros acá? Dos. ¿Sí? Las ecuaciones diferenciales a variables separables y las ecuaciones diferenciales lineal que vieron hoy en la teoría. Eso lo vamos a ver el jueves. Entonces, voy a borrar, bien, bien. Listo. Vamos a pasar a la actividad 5, que son las ecuaciones diferenciales a variables separables, ¿sí? Aplicando el método de separación de variables, determine la solución general y o particular de la ecuación diferencial según corresponde, ¿sí? Y bueno, y acá dice que comprueben con GeoGebra, se le da la sentencia para que ustedes comprueben alguna de las soluciones que obtengan, ¿sí? Bien. Lo primero que hay que saber acá, obviamente, cuando una ecuación diferencial es a variables separables, ¿sí? Desde ahí vamos a partir del concepto de decir, a ver, tengo una ecuación diferencial. ¿Cómo sé que esa ecuación diferencial es a variables separables? Y bueno, porque responde a esta forma. La derivada de y con respecto de x igual a una función de x sobre una función de y. ¿Sí? Responden a esta forma. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Porque si responden a esta forma es porque vamos a poder separar las variables, bien lo dice el nombre. Variables separables, porque vamos a poder separar nuestras variables, ¿sí? Entonces, función n de y la vamos a pasar al otro miembro y el diferencial de x al otro miembro. Entonces voy a separar en un miembro de la ecuación diferencial, vamos a tener todo lo que dependa de y
y en el otro miembro lo que dependa de X, o como se llamen nuestras variables. Acá estamos hablando de la variable dependiente Y, de la variable independiente X, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá tienen ecuaciones diferenciales, donde veo que la variable dice la derivada de n con respecto de t, o sea que nuestra función, nuestra variable dependiente es n y nuestra variable independiente es t. O sea, depende de cómo el nombre que le demos a las variables que intervienen en la ecuación diferencial. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a expresar la ecuación diferencial de esta forma, o la derivada de Y con respecto de X. No puede quedar un cociente como un producto, ¿sí? Siempre va a ser despejar el Y', despejar la derivada de Y con respecto de X, la derivada de Y con respecto de T, la derivada de N con respecto de T, lo que tenga, ¿sí? Y escribirlo como un cociente o como un producto, ¿sí? Porque n de X sobre n de Y es lo mismo que decir m de X por 1 sobre n de Y, ¿sí? Luego vamos a separar las variables, y después, ¿qué se hace una vez que separamos las variables? Que hacemos este procedimiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros queremos encontrar la función desconocida Y. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Si tengo acá la derivada de Y con respecto de X igual a una función de X sobre una función de Y, separo la variable. ¿Qué queremos determinar nosotros? La función desconocida. Entonces vamos a derivar, vamos a integrar, perdón, ambos miembros. Acá vamos a integrar con respecto de Y, ¿sí? Y en el segundo miembro vamos a integrar con respecto de X. O sea, eso es lo que vamos a hacer, integrar. Por eso que deben saber integrar. Entonces el procedimiento, siempre despejar la Y', la derivada, ¿sí? Si lo puedo escribir como un cociente o como un producto, ya sé que esa variable es separable. Separo las variables y luego voy a integrar. Ese es el procedimiento. Veamos, por ejemplo, esta ecuación diferencial. La derivada de Y con respecto de X más X sobre Y igual a 0. Lo que yo voy a hacer es despejar esto, llevarlo de esta forma. Entonces la derivada de Y con respecto de X va a ser igual a ¿quién? Si yo quiero llevarlo a esa forma, a despejar la derivada, ¿qué sería? Entonces, ¿cómo me va a quedar acá? La derivada de Y con respecto de X va a ser igual a este término al segundo miembro. ¿Igual a quién? Aquí sería igual a quién. ¿Cómo despejo? Este término lo paso al otro miembro. ¿Cómo? ¿Cómo pasa? A ver, alguien. Acá me dice María Mercedes menos X sobre Y. Perfecto. Entonces esto va a ser menos X sobre Y. Y ya lo he llevado de esta forma, donde podemos identificar que la función de X es menos X y la función de Y es Y. ¿Sí? Entonces ya está de esta forma. ¿Qué hago? Segundo paso. El primer paso ya está. He despejado la derivada. Tengo que separar las variables. O sea que este Y va a pasar al primer miembro y el diferencial de X al segundo. Entonces me va a quedar la función de Y por el diferencial de Y igual a la función de X por el diferencial de X. Ya hice este paso. ¿Qué quiero determinar? Y bueno, quiero determinar la función desconocida Y, la función desconocida. ¿Por qué? Quiero determinar la solución de esta ecuación diferencial, una expresión. Entonces, por lo tanto, vamos a integrar.
igual a la integral de x con respecto de x. Vamos a integrar ambos miembros con respecto, obviamente, de la variable que corresponda. Acá vamos a integrar con respecto de y y acá con respecto de x. ¿Cuál es la integral de y con respecto de y? Sería menos X, ¿no, profe? Hay menos Se x. olvidó. Entonces me queda menos acá. Gracias. ¿Cuál es la integral de y con respecto de y? Integramos. ¿Cuál es la integral de y con respecto de y? Y al cuadrado sobre 2, más una constante, pero yo necesito encontrar la expresión que es solución de la ecuación diferencial. Esa constante la vamos a poner en el otro miembro. Menos la derivada de x con respecto de x es x cuadrado sobre 2, más una constante de integración. Esta expresión que acabamos de determinar es la solución general de esta ecuación diferencial. Solución general. ¿En qué forma? En la forma implícita. Si yo quiero la forma explícita, y bueno, tengo que despejar y. Si despejamos y, me va a quedar y cuadrado igual a 2 por menos x cuadrado sobre 2 más c. Voy a hacer la distributiva y me va a quedar y cuadrado igual, este 2 voy a simplificar, me va a quedar menos x cuadrado más c sobre 2. Y c sobre 2 va a ser una constante. Entonces, y va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de menos x cuadrado más c sobre 2 le voy a llamar a una constante C1. Entonces, esta expresión va a ser la solución general en forma explícita porque pude despejar la función y, la expresión de y, esa expresión desconocida. O sea que la solución de la ecuación diferencial en forma explícita es esto. Y si no, la puedes dejar de esta manera en forma general, en forma implícita. Por ahí eso de despejar la expresión cometen errores algebraicos a veces, pero tienen que saberlo. Tienen que saberlo por el hecho de que, por ejemplo, le podría decir, la solución de la ecuación diferencial es esto. Y ustedes van a llegar hasta acá y van a decir, pero no, bueno, pero esta expresión, si nosotros despejamos y en forma explícita es esto. O sea, tienen que saberlo hacer. ¿Sí? Bueno, yo voy a borrar toda esta desprolijidad que hice acá. Entonces, en definitiva, para encontrar la solución de una ecuación diferencial tenemos que integrar. Tenemos que integrar con todos los métodos, reglas y propiedades que ustedes saben de integrales indefinidas. Porque en realidad estamos resolviendo integrales indefinidas. ¿Sí? Primer paso, entonces, determinamos la derivada de y con respecto de x menos x sobre y. Bueno, esto no es necesario, la función de x, para que vean que responde de esta forma, es menos x, la función de y, perdona, y es y. La función de y, lo voy a corregir, es y. Luego separamos las variables, ¿sí? Una vez que separamos las variables, integramos. Entonces esa es la solución general en forma implícita. Si quiero la forma explícita y tengo que despejar la expresión de y, tengo que despejar y, hacen el procedimiento, ¿sí? Para despejar. Me pedía una no me acuerdo que le haya pedido en el... acá le agregué una condición, quiero determinar una solución particular. Esta es la solución general. Si quiero determinar una solución particular, voy a dar una condición. Voy a decir que cuando x sea menos 1, el valor de y es 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta solución general en forma implícita, sustituimos cuando x sea menos 1 y es 1. Entonces,
sustituyen acá 1 sobre 2 igual a menos, pero x es menos 1, al cuadrado sobre 2 más c, encontramos el valor de c. O sea que una solución particular sería esta, x cuadrado sobre 2 igual a menos x cuadrado sobre 2 más 1. Esa sería una solución particular expresada en forma implícita. ¿Por qué? Porque no despejé el i. Si ustedes quieren, pueden despejarlo y esta sería la solución general en forma explícita. Si quieren. Si no le dice nada al ejercicio, hasta acá va a estar bien. También digo, ay, ¿por qué solución? ¿Qué tiene que suceder acá para que sea solución de la ecuación diferencial? Y bueno, si nosotros agarramos y aplicamos la definición de solución, se tiene que verificar la ecuación diferencial. Pero no vamos a hacer ese procedimiento, ¿sí? Acá no lo vamos a hacer porque sería un lío algebraico, pero sabemos que esta expresión y sus correspondientes derivadas van a satisfacer la ecuación diferencial. Veamos otro ejemplo, una más sencilla. Perdón, pásenme. Vamos a borrar. Después vemos el inciso B. Por ejemplo, veamos una ecuación diferencial más, esta. O una, sí, esta. Aquí. ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Dice x por la derivada de y con respecto de x igual a 2y. ¿Cómo resolverían esa ecuación diferencial? Primero, la consigna me está diciendo que esa variable es separable. Lo más fácil siempre. ¿Qué es lo que deben hacer? Lo más fácil. Reescribir. Despejar el i', la derivada, exactamente, lo más fácil. Vamos a hacer esa. ¿Sí? Entonces tenemos x por la derivada de y con respecto de x, que esta es la y', igual a 2y. ¿Sí? Con la condición, no la anoté a la condición inicial. Entonces despejemos esto. La derivada de y con respecto de x es igual a ¿quién? A 2 sobre y dividido Sobre X. x. ¿Sí? Entonces, ya está, lo pude escribir como un cociente. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Separar las variables o no? Esto, la derivada de y con respecto de x, es lo mismo que escribir 1 sobre x, ¿verdad? Por 2y, ¿o no? ¿Es así o no? 2y sobre x es lo mismo que decir 1 sobre x por 2y, para que lo vean de esa manera. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Y bueno, y tenemos que separar las variables. Es más, este 2, como nosotros queremos encontrar la expresión de y, lo dejo al 2 de este lado. 2x sobre y por y es lo mismo que decir 2y sobre x. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Separo variable, este y lo voy a pasar al otro miembro y el diferencial de x al segundo miembro. Ahora tengo que separar las variables. Primer paso, ya está. He despejado la derivada y con respecto de x. ¿Sí? Ahora, segundo paso, tenemos que separar las variables. Bueno, este y va a pasar para acá. ¿Cómo me va a quedar entonces? ¿Cómo me va a quedar? El diferencial de y, ¿cómo va a pasar ese y? Pasa dividiendo, ¿no? Sí, tengo que dividir o multiplicar a toda la expresión por el inverso de y, el inverso multiplicativo, o sea, pasa dividiendo, sí, que nosotros decimos el pasaje, pero aplicamos propiedades en realidad.
Y 2x, 2 sobre x, ¿por quién? Por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces de acá va a ser más fácil que ustedes digan, ah, pero ¿cuál es la función de x y la función de y? Sí, la función n de y va a ser igual ¿a quién? A 1 sobre y. Porque es n de y por el diferencial de y. Y la función n de x, m de x, es la 2 sobre x. ¿Sí? Es decir, pero ¿cómo? Yo no lo vi acá, bueno, no le quise decir acá quién era el n de y el m de x, porque me iban a decir, ay, pero ¿qué hizo la profe? Bueno, si lo puede escribir al segundo miembro, cuando yo despejo la derivada como un producto, como un cociente, sé que voy a poder separar las variables. Acá estoy viendo que la función es n de y por el diferencial de y, m de x por el diferencial de x. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos ahora? Ya está. ¿Qué es el tercer paso? Este es un procedimiento. ¿Qué tengo que hacer en el Debemos tercer integrar. paso? Tenemos que integrar. Tenemos que integrar con respecto de y en el primer miembro y con respecto de x en el segundo. Entonces me va a quedar la integral de 1 sobre y con respecto de y igual a la integral de quién? De 2 sobre x con respecto de x. Es más, para evitar hacer otro paso, yo voy a sacar la constante fuera del integrando. Entonces me va a quedar 2 veces la integral de 1 sobre x con respecto de x. Bien, y ahora ya es integrar. ¿Cuál es la integral de y? De 1 sobre y Logaritmo con respecto de natural y. de y. Exacto. Me queda logaritmo natural de y igual a ¿quién? Acá. 2 por logaritmo natural de x. Más Más la constante. la No constante sé. de integración. ¿Sí? Si yo quiero despejar y yo podría poner acá esa constante, yo le podría poner, disfrazarlo como el logaritmo de c. Va a seguir siendo una constante para aplicar propiedad de logaritmo en caso que quiera despejar y. Si no, lo hago lo mismo. ¿Sí? Puedo decir, si yo quisiera despejar y ahí, ¿qué aplicaría? ¿Qué aplicaría si yo quisiera escribir la solución? Esa sería la solución general en forma, ¿en qué forma? Implícita. Claro, porque no está despejado y. Si yo quisiera despejar y podría disfrazar este logaritmo acá. ¿Sí? Si quisiera. Lo vamos a hacer en un momento. Esta sería la solución general en forma implícita. ¿Por qué? Porque no está despejada la expresión de y. Solución general en forma implícita. ¿Sí? Pero me pedían una forma, creo que me daban una condición inicial. ¿Me daban una condición inicial o no? Para determinar una solución particular. Ahí en el ejercicio es el 2i, chicos. Solución particular. Me deben dar una condición inicial. ¿Cuál era la condición inicial? Creo que Y de decía el 1 a ejercicio 2. que cuando les i sea 1, cuando x sea 1, la expresión y ¿qué valor toma? 2. 2. Bueno, entonces esto quiere decir cuando x sea igual a 1, la función es igual a 2. El valor de y es igual a 2. ¿Sí? Entonces sustituimos acá. ¿Es 1, 2 o 2, 1 al revés? Y de 1, 2. Y de 1, 2. Cuando x es 1, el valor de la función es 2. Sí, estaba bien. Perdón. Estaba bien. Bien, entonces hacemos el logaritmo natural de y, pero y ¿qué valor toma? 2, esa es la condición inicial, igual a 2 por el logaritmo natural de ¿quién?
de 1, porque cuando x es 1, el valor de y es 2, más c, y eso me va a permitir encontrar el valor de c. ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? 0. 0. O sea que c es igual a ¿quién? 2. Logaritmo natural de 2. Entonces, ¿cómo escribo la solución particular en forma implícita? Es esto, el logaritmo de y es igual a 2 veces el logaritmo de x más el logaritmo natural de 2. Esa sería la solución particular. Entonces, esta es la solución particular en forma implícita. Implícita. ¿Eh? Si yo la quiero despejar, si yo quisiera despejar y, bueno, acá de la particular se ve más fácil. ¿Por qué? Por este 2 yo lo podía introducir acá en el argumento, no me quedaría el logaritmo de y igual a ¿quién? Al logaritmo de x al cuadrado más el logaritmo de 2, ¿o no? Este 2 que está acá, por la propiedad de potencia de un logaritmo, ¿no? Ahora, si yo tengo una suma de logaritmos, ¿cómo puedo escribir eso? ¿Qué propiedad aplico? ¿Cómo me quedaría? Acá si esto tengo una suma, ¿cómo lo podría escribir? ¿El logaritmo de quién? ¿Del X cuadrado por 2. producto, ¿o no? Sería x cuadrado por 2, ¿o no? O sea que tengo el logaritmo de y igual al logaritmo, lo único que voy a hacer es conmutar acá 2 por x cuadrado. ¡Wow! ¿Y qué puedo hacer ahora para despejar y? ¿Qué hago? Si tengo, ¿recuerdan la propiedad esa que decía? El logaritmo en base b de a, si es igual al logaritmo en base b de b o de m, entonces, ¿qué debe suceder? Si solo sí que... Los argumentos son iguales. Exacto, los argumentos son iguales y acá es lo que tengo, el logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de 2x cuadrado, o sea que y va a ser igual a ¿quién? A 2x cuadrado, y esa sería la solución particular, pero en forma explícita porque despejé la función desconocida, despejé el y, o sea que esta va a ser la solución particular, va a ser la solución particular en forma explícita porque despejé el y. ¿Sí? Por ahí eso le cuesta a veces. Esta es la solución particular en forma explícita porque despejé y esta es en forma implícita. ¿Sí? Tienen que saber las dos formas, depende de lo que se les pregunte. Y ahora esta solución general en forma implícita también la podría escribir en forma explícita. Podría despejar y acá. Y yo ya sé que la expresión va a ser y igual a c por x al cuadrado. Lo pueden demostrar. Yo a este c lo podría disfrazar. Lo que le decía hace un momento, yo podría escribir esto. Esto es lo que hace matemática. Por ahí disfrazar una expresión como yo quiera, de acuerdo a lo que quiero obtener. Yo lo podría escribir como logaritmo de c tranquilamente. C es una constante, el logaritmo de c va a seguir siendo una constante. Entonces, esto sería el logaritmo natural de y igual, y bueno, acá aplico la propiedad, me quedaría el logaritmo de x al cuadrado más logaritmo de c. Podría hacer eso tranquilamente. Y esto
va a ser igual al logaritmo de y igual al logaritmo natural de c por x cuadrado. Entonces me quedaría y igual a c por x cuadrado. Me quedaría de esta manera. Y esa sería la solución general en forma explícita porque despejé y. Con que hagan esto va a ser suficiente. Si no lo ven, este es adicional, ¿sí? Para mostrarles que se puede despejar y que se puede despejar esa expresión desconocida, siempre que sea fácil, claro, ¿sí? No siempre es posible, me va a quedar una linda expresión, pero mientras sea posible, lo puedo hacer. Bien, bueno, sí. No se puede ver ahí abajo lo que he escrito últimamente. Acá, esto no se puede ver. No, Bueno. no se puede ver por la... Ah, bueno, ahora acá le voy. Decía que de la solución está logaritmo natural de y igual a 2 por el logaritmo natural de c. Ay, perdón. Logaritmo natural de x al cuadrado más c tenían ustedes. Yo decía que a esto nosotros lo podríamos, a ese c, yo lo podría escribir, no sé, puede ser como un logaritmo de C1, no le quiero poner muchas constantes. Directamente vamos a escribir así. Tranquilamente yo puedo poner esto, logaritmo de y igual a 2 por el logaritmo de x cuadrado más, y en vez de escribir c, escribir logaritmo de c. De C1 pongamos para diferenciarlo. C yo lo podría escribir así. Entonces, sí. Pero esa es la solución general implícita, ¿que no? Claro, esta es la solución general implícita y yo lo podría escribir en forma explícita. Le estaba mostrando cómo. Yo puedo a este C tranquilamente, para aplicar propiedades de logaritmo, le puedo poner logaritmo de un C1, por ejemplo. C va a seguir siendo esto, una constante. ¿Sí? No, entonces, creo que no es x al cuadrado, era x solamente. Ah, era x, perdón, sí, con razón. Era al cuadrado cuando... Ahora sí. Bien. Eso es lo que había escrito. ¿Sí? Igual a logaritmo de y igual a logaritmo de x cuadrado, ¿sí? Más el logaritmo de C1. Para diferenciar. O sea, lo mismo. C lo puede escribir así. Va a seguir siendo una constante. ¿Sí? Ahora aplico propiedad, entonces me queda el logaritmo de y igual al logaritmo natural de ¿quién? Si tengo una suma de x cuadrado por C1. Entonces, y va a ser igual a C1 por x cuadrado. ¿Dónde C1 quién es? Era el logaritmo de C. Eso. Entonces ahí ya pude escribir la solución general que estaba dada en forma implícita, pude escribirlo en forma explícita. Solamente para mostrarle que a veces sí se puede despejar esa expresión de y que nosotros es lo que queremos determinar cuando resolvemos la ecuación diferencial. ¿Sí? Encontrar esa expresión que satisface a la ecuación diferencial. ¿Sí? Simplemente le quería mostrar que se puede despejar. No siempre va a ser fácil. Cuando sea posible lo podemos hacer. Bien. Bueno, con esto creo que ustedes pueden avanzar, ¿sí? En resolver esta. Creo que ya está directamente para que separen las variables. Esta es la que acabamos de resolver. Y tienen varias ecuaciones diferenciales. Todas son a variables separables. ¿Sí? En todas, ¿dónde está la clave? Primero despejan el I', la derivada. Y desde ahí empiezan a separar las variables. Una vez que separen las variables, ¿qué es lo que hay que hacer? Integrar. Para determinar la expresión desconocida. Esa expresión que va a ser solución de la ecuación diferencial.
¿sí? Así que bueno, tienen varias acá para que practiquen. Así que bueno, acá vamos a dejar la clase, en la otra vamos a ver una pequeña aplicación, bueno, de todas maneras, ustedes hicieron en la teoría, entonces dos o tres problemas, que es en el inciso B y C son problemas de aplicación, ¿sí? Así que bueno, en la otra clase tomaremos uno y ya vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, pero lineales. Entonces nos quedamos, ustedes traten de plantear algunos de estos, ¿sí? Que ustedes hicieron en teoría, la profe les mostró los modelitos, ¿sí? Y el inciso B lo tienen resuelto aquí, pero ustedes lo revisan, de todas maneras en la otra clase lo vamos a tratar al inciso B, porque generalmente también suelen entrar en los parciales. Así que bueno, dejamos acá y nos vemos el ¿Profe? jueves, si Dios quiere. Sí. No sé si al principio dijo algo, pero entré un poquito tarde, de cómo va a ser eso del trabajo práctico 7, como que no entendí. Ah, bien. El trabajo práctico número 7 es, los chicos de recursos naturales estudian función de dos variables. Y los estudiantes de agronomía estudian vectores, ¿sí? Entonces, en esta semana nosotros vamos a trabajar normal en esta comisión, ¿sí? El jueves terminamos este trabajo práctico. Pero la otra semana tenemos que empezar con el trabajo práctico número 7, así que las comisiones de práctica se van a dividir. Los chicos de recursos por un lado y los chicos de agronomía por el otro. Ah, bien, Ya profe. cuando tengamos la distribución, qué docentes van a dar función de dos variables y qué docentes van a dar vectores, le vamos a avisar y le vamos a decir, en esta aula tienen que entrar los chicos de recursos y en esta aula los chicos de agronomía. En la mañana, como son 4 comisiones, nos vamos a dividir seguramente por lógica en 2. Una comisión va a ser para recursos y otra comisión para agronomía, ¿sí? Así que, bueno, nos vamos a dividir en 2 comisiones. Van a estar 2 comisiones. En la teoría, ya el jueves van a empezar con vectores o con función de dos variables. Les comunicó la profe en teoría que en el aula, ¿sí? Que ella está ahora en la teoría de la mañana, ahí van a dar tienen que entrar los chicos de recursos naturales. Y después ya les vamos a avisar en qué aula van a tener que ingresar los chicos de agronomía para tomar la teoría Profe, de vectores. Sí. ¿va a haber un cuestionario de vectores y No, de- no. Simplemente va a haber el cuestionario de este trabajo práctico de ecuaciones diferenciales y el que rinden mañana. Vectores, no. Vectores ni función de dos variables, por los tiempos no vamos a poder realizar ningún cuestionario porque recuerden que el parcial va a ser el martes 9. Entonces no hay tiempo. ¿Sí? No hay tiempo de hacer otro cuestionario. Gracias, profe. De nada. Así que hasta el jueves seguimos en esta comisión, siguen conmigo. Después ya el martes veremos cómo se dividen las comisiones, ¿sí? Acá no sé, creo que la mayoría son de agronomía, como tenemos acá, Matías, distribuidos los chicos. Todos, la mayoría son de agronomía o recursos, ¿cómo es? Eso tampoco sé. Chicos, ustedes, a ver, diga, yo soy de Yo de agronomía. recursos. Recursos. Yo de agronomía, Economía. profe. Creo que son más de Agronomía. agronomía, Sí, profe. yo creo que esta Agronomía. Sí, yo también creo lo comisión mismo. son más de agronomía. Bueno, nos vamos a juntar los chicos de todas las comisiones de agronomía y los chicos de recursos por otro lado. Yo no sé qué todavía no hemos decidido con los Recursos tiene que docentes. elegir usted, profe. Bueno, Está bien, profe. bueno, capaz, el año pasado di recursos naturales, así que bueno, capaz que sí. Así que Este año agronomía. toca agronomía, profe. Bueno, ya vamos a ver, pero les voy a estar avisando el jueves porque tenemos que hablar con los profes a ver cómo nos distribuimos, quién da recursos y quién da agronomía. Así que va a ser de votación. Usted ya sabe qué elegir entonces. Bueno, de todas maneras,
lo que elija va a ser bien. Aparte están los otros profes también que son, les van a explicar muy bien vectores o función de dos variables, lo que corresponda, ¿sí? Así que bueno, el jueves nos estaremos viendo para terminar este trabajo práctico, si Dios quiere, y no nos queda nada, chicos, nos quedan 2 clases y terminamos el cursado, ¿sí?, de Matemática 2 por este año. Que bueno, después le va a quedar a ustedes estudiar para recuperar lo que corresponda, ¿sí? Espero que les vaya bien en este parcial, porque como ya les dije, recuperar un parcial es más fácil que recuperar 2 o 3, ¿sí? Así que si hasta el momento han desaprobado los 2 parciales, chicos, y bueno, lo tienen que aprobar. Así tengan que estudiar 2 nada más para recuperar. Es difícil recuperar 3 parciales juntos, porque recuerden que así son las recuperaciones, se toma un solo parcial y en ese parcial tienen actividades de los 3 parciales, ¿sí? Igual si recuperan 2, bueno, en un parcial recuperan los temas de esos parciales. Y el que recupera 1, bueno, va a recuperar el parcial que les fue mal. Así que nos vemos el jueves y que les vaya muy bien. Mañana rindan, porque 5 puntos son importantes. Rindan. Gracias, profe, hasta luego. Nos vemos el jueves. Gracias, profe, nos Matías. vemos Hasta el el jueves. jueves. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta el jueves. ¿Cuándo es el recuperatorio?